La serie Dogmatic Lullaby es una serie que se financió y se produjo íntegramente en Finlandia a través del Consejo de las Artes del propio país. Es una serie que nos invita a reflexionar en torno a nuestra propia fragilidad en el paso del tiempo a través de 6 espejos electrónicamente controlados, donde la imagen de nuestros protagonistas se confronta con la del visitante en un intento de transmitir ese mensaje de sabiduría, de vida, que sería el dogma, ¿no? Esa fragilidad de todo individuo. Realmente tenemos que incorporar también lo que es esa narrativa audiovisual que refuerza lo que es todo el conjunto resultante, ¿no? de la serie a través de la cuna, y en este caso la canción de cuna, porque de ahí viene el nombre de Dogmatic Lullaby, que es una canción de cuna tradicional finesa denominada Nuku Nuku Nurmilintu, que significa duerme, duerme, pequeño pájaro de hierba. Es una metáfora que hace alusión a los niños fallecidos durante la guerra de invierno en el 39, cuando la Unión Soviética atacó directamente Finlandia. De ahí nos gustaría realmente vincular este momento o esa figura literaria de la metáfora, de la alegoría, a lo que es el contexto de la producción y el legado de Goya, porque realmente Goya sí que es cierto que tiene una producción realmente basada en la alegoría. De hecho, muchas veces es definido como el gran maestro de la alegoría. Y podríamos, en cierto modo, recordar una de sus series de dibujos concretamente a mano alzada, y particularmente uno que sería Los 4 temperamentos, basado en esos 4 dibujos donde se refleja un espejo, que en nuestra serie también hay espejos, y enfrente de esos espejos se representan 4 figuras humanas. Esas figuras humanas son 3 personajes masculinos y uno femenino, pero realmente ese espejo no refleja esa figura realmente real del individuo, del ser humano, sino un mono, un gato, una rana y una serpiente, esta última en relación a la mujer. Realmente ahí, en cierto modo, estaría como si dijéramos un poquito ese... o al menos esa alusión que nosotros podemos percibir a través de la obra de Goya, y que evidentemente esa figura literaria se ha utilizado a lo largo del tiempo infinitamente y en toda producción, ya sea a nivel plástico y a nivel literario. Al mismo tiempo nos gustaría pasar después a comentar lo que es ese diálogo y ese discurso directo, ¿no? En sala entre lo que es la pieza por parte de Masats y durante el rodaje de Viridiana, y al mismo tiempo lo que es la serie Dogmatic Lullaby. Creemos que esa narrativa en el interior de sala, lo principal y a la hora de destacar sería ese discurso en relación a esa técnica. Ambas obras muestran lo que es la fotografía como principal medio de ejecución. Pero hay algo muy especial en todo ese transcurso de un poquito más de medio siglo, concretamente 60 años, que es lo que transcurre entre lo que es el rodaje de Viridiana Madrid en el 61 y en la época actual, el 2021, que realmente estamos hablando ya de esa fotografía analógica, ese contexto analógico y esa evolución dentro de los avances tecnológicos a una era digital. En el que realmente no solamente nos permite, entablar ese diálogo al que estamos aludiendo en todo momento dentro de la sala, sino al mismo tiempo también poder hablar un poquito más en torno a lo que es Dogmatic Lullaby, ya que no solamente es un conjunto de fotografía con esa evolución dentro del papel couché propio de Masats, a lo que es un formato o un papel más específico, en nuestro caso como un poliéster para ser retroiluminado, lo que sería un backlight, sino que es un conjunto de una serie de avances tecnológicos, como comentábamos, vinculados a la fotografía, en el que hay un nuevo lenguaje, es el lenguaje digital propio de la electrónica, la programación, y que realmente yo creo que sería lo destacable dentro de ese discurso en la sala.
Bueno, pues en ocasión de esta muestra de poéticas surrealistas presento 2 piezas. Estas 2 piezas surgen de una estancia en una casa familiar que quedó abandonada durante años y en la cual trasladé mi espacio de trabajo. Es importante imaginarse este espacio, y empiezo hablando del mismo porque creo que enmarca muy bien también la relación que existe, la interlocución con la obra de Mira. Y es que es importante imaginarse este espacio como un espacio en penumbra, un espacio en oscuridad, en el que durante años las ventanas estuvieron cerradas, las persianas estuvieron bajadas y las bombillas en gran parte estaban fundidas, ¿no? Entonces yo accedo a este espacio y en un momento dado pues hago por subir las persianas hasta donde suben, ¿no? Se atascan, y empiezo a descubrir un espacio que tenía esquinas que seguían en penumbra y otras zonas que se iban iluminando. Entonces esa graduación de luces a sombras sirve un poco también para, yo creo que estructura un poco también los tiempos, un tiempo lento de descubrimiento del interior de esta casa. Entonces, durante este tiempo, como digo, es un tiempo pausado en el que me adentro un poco en esta burbuja, lejos, o sea, me alejo un poco del mundo exterior y me adentro en esta burbuja y empiezo a descubrir lo que hay en algunas de estas esquinas en penumbra, en las que encuentro objetos con los que empiezo a trabajar. Uno de estos objetos es la primera de las piezas. Es un objeto encontrado que he alterado de manera... no tiene una gran alteración, pero sí que lo presento de una manera diferente de la que tenía inicialmente, de su función inicial. Lo presento de manera que el espectador experimenta, lo percibe de la misma manera que yo lo percibí. Es decir, yo lo encontré un panel que me llamó la atención porque era una especie de collage abstracto con una serie de papeles, de cintas adhesivas, con unos tonos muy armónicos, de papeles que parecía que se habían ido desgastando, pero a la vez tenía también cierto orden, pero un orden como bruto, tosco, primitivo, como muy sincero también a la hora de ir colocando unas piezas encima de otras. Tiene escritas ciertas notas que a la vez están tachadas. Entonces me llamó mucho la atención porque en sí me parecía ya una pieza pictórica, y al darle la vuelta fue cuando descubrí lo que eso en realidad era. Entonces el espectador se enfrenta a esta pieza y la descubre repite este orden de acontecimientos, ¿no? Lo primero que va a ver es este collage abstracto y después va a descubrir una serie de retratos de familiares a los que yo no conozco, no tengo acceso, y de la misma manera el espectador no va a tener acceso directo a estos retratos. Son una serie de retratos enmarcados en una tela dorada, todos con esta forma ovalada típica del retrato de la época. La segunda de las piezas también es un objeto encontrado en esta casa, y como digo, es importante imaginarse este momento de subir las persianas para que entre la luz. Esa luz va a definir los espacios y durante toda la época en la que esa casa fue habitada, una cortina va a cubrir o cubría, ¿no?, la ventana. La luz que iba pasando a través de la cortina fue igualmente desgastando la tela de la cortina, de manera que la tela original, que tendría un tono dorado, amarillo, se fue desgastando con el tiempo, quedando en la zona central de la cortina, la zona por la que más luz entraba, una tonalidad un poco grisácea. Esta diferencia de tonos no se percibe hasta que no saco de esa casa esa cortina, hasta que no la llevo al estudio que tengo en la actualidad, y me doy cuenta al enfrentar una zona con otra, la diferencia que hay, que
que va de un amarillo claro casi a un gris violáceo, ¿no? Entonces lo que hice fue deconstruir esa cortina y volver a construirla de manera que se aprecia la estructura original de la cortina, pero se enfrentan esas diferentes tonalidades, todas con un formato típico de fotografía actual, ¿no? Un 10×15. Entonces hago así un poco referencia, es una obra que, aunque es independiente de la primera, sí que surge un poco en respuesta a esa especie de patchwork, ese superponer unas imágenes, unir, atar, para crear una imagen abstracta, que por otro lado también tiene esa idea de mirar por detrás qué es lo que está velando el objeto. Entonces, como digo, son dos objetos encontrados que han sido modificados de alguna manera. Entonces pienso que esta obra, y sobre todo la primera, tiene una... Bueno, lo pienso, creo que es así, tiene una conexión directa, formal, con la obra, con el retrato que hace Mira de Saura, en el que se ve ya lo primero que llama la atención es esa cruz roja sobre esa mancha blanca, esa cruz roja que parece un tachado, una marca, ¿no? Entonces, de la misma manera que la primera de las piezas, las cintas adhesivas se van poniendo de tal manera que recuerdan a cruces, que parecen tachados, hay escritos que, como digo, están tachados. Y por otro lado, creo que la pieza de Mira, en el fondo contiene como dos cuadros, es un 2 en 1. Por un lado nos presenta ese retrato, o sea, a primera vista lo que ves es ese retrato, ¿no? Que es lo que reconoces, vale, es un retrato, que resulta que es el retrato de Saura. Pero por otro lado, si entornas los ojos, realmente lo que ves es una imagen abstracta, es un punto blanco en el centro del lienzo, rodeado de esa oscuridad que vela otras formas en el fondo, y encima de esa luz una cruz roja, ¿no? O sea, yo creo que por un lado es ese cuadro abstracto más propio, yo creo, de la obra que se conoce de Mira, que contiene ese retrato, ¿no? Que él se permite añadir, subyace un poco ese retrato, que por otro lado, como ocurre con la inmensa mayoría de los retratos, es retrato de Saura, pero también es un autorretrato de Mira. Al final, todo aquel que retrata se convierte un poco en un espejo, ¿no? del que retrata. Entonces tiene también ese elemento de espejo que tiene la primera de las obras. En cuanto a la influencia que pueda tener Goya en mi trabajo, que haya tenido Goya en mi trabajo, diría que yo no he buscado de manera consciente el estudiar su obra, y por lo tanto no diría que de manera directa me ha influenciado, si bien es cierto que creo que hoy en día es indiscutible que la inmensa mayoría de las piezas de arte maman de estos nombres que en la historia del arte supusieron un punto de inflexión, ¿no? Entonces, en mi caso, si tuviese que nombrar algunas referentes, pues hablaría de Rachel Whitehead, de Lucy Scaer, que tienen desde propuestas mucho más conceptuales, minimalistas, tienen esa rotundidad propia de la construcción pictórica de Goya, y también ese minimalismo que surge un poco del formalismo abstracto, y esa abstracción surge igualmente, tiene sus bases en ese claroscuro de Goya, que a su mismo estudia él mismo de Rembrandt, ¿no? Entonces creo que es indiscutible el pensar que unas obras están desvinculadas de las otras, ¿no? Obviamente pensamos siempre en igual referentes más cercanos, pero estos referentes más cercanos tenían sus referentes más cercanos que en un momento dado se van acercando más a la figura de Goya, y la figura de Goya está presente, y más en el sitio en el que nos encontramos, ¿no? Y luego, pues otros ejemplos, por ejemplo, ahora mismo que me encuentro estudiando la obra de alguien mucho más cercano, como es Lidia Benavides. Ella trabaja con la luz. La luz es un estudio de la luz que sería impensable sin la obra
sin el estudio de los impresionistas, los cuales también, sin la pincelada de Goya, pues pero igual no, es decir, también maman de todo aquello, ¿no? Y en el caso de Saura lo que veo es ese contraste de las luces y las sombras, esa abstracción que también es clara en la obra de Goya, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es indiscutible el pensar que la obra de Goya nos sigue influenciando. La pieza que puede observarse estos días en la exposición es una pieza perteneciente al proyecto La Verneuil. Es un proyecto que se realizó para la Chapelle des Cabriens en Francia y en el cual planteo una reflexión en torno a la fragilidad y lo efímero de nuestro entorno. Para ello recurro a estéticas tanto teatrales como arquitectónicas y también al uso de una herramienta plástica como es el trampantojo, por un lado, y el uso del dibujo expandido, casi a medio camino entre lo escultórico también, como modo para ejecutarla. La pieza que observamos representa un arco, una especie de ruina de un arco caído, con unas acumulaciones de escombros, y que si la giramos en la parte trasera podemos ver cómo realmente lo que se nos presenta es una escenografía teatral. Como he comentado antes, en mis trabajos siempre me gusta reflexionar sobre qué es real y no es real, y también llevándolo esto al trampantojo, al uso del engaño visual. Por este motivo, toda la pieza, igual que en la mayoría de mis trabajos, el material nunca es lo que parece. En este caso, toda la pieza está realizada en papel con acuarela, como comentaba antes, por lo tanto, nada de lo que vemos es madera y nada de lo que vemos es una escenografía teatral como tal al uso. De este modo, lo que hago es generar unas cuestiones acerca de cuánto es de real lo que vemos y lo que está a nuestro alrededor. Para ello se genera esta especie de construcción en la que el papel imita la madera imita una escenografía y la escenografía imita una arquitectura supuestamente real y que tampoco existe. A la hora de plantear este trabajo siempre me gusta que el espectador se involucre a la hora de visionarla y a la hora de cuestionarse las reflexiones que planteo con ella. En relación a mi trabajo con la obra de Pablo Serrano, en ambos trabajos puede haber una cuestión que les une, que es el trabajo con el desecho, con el escombro. En mis últimas líneas de trabajo, sobre todo en todo proyecto, el de Elementos para un discurso, he trabajado mucho con elementos de escombro, con elementos de desecho. Y al igual que en la obra que se presenta también en esta exposición, el escombro, y lo que podría llamarse también desecho, es un elemento que se repite a lo largo de la mayoría de mis trabajos. La construcción a través del caos, la construcción tanto de la arquitectura como del espacio, como del discurso de estas, el discurso teórico, a través de la utilización de la acumulación de desechos, creo que es algo que puede unir o que tiene paralelismos, ¿no? en ambas obras. Es verdad que en mi trabajo también el material es un elemento que adquiere muchísima importancia, ya que como he comentado anteriormente, me gusta trabajarlo jugando un poco con el trampantojo, es decir, utilizar un material que parece otro, de tal modo que en mis trabajos nunca lo que se va a ver es lo que parece, y siempre hay un engaño. Aunque es verdad que en la mayoría de mis trabajos todo este engaño y todas estas formas arquitectónicas que aparecen surgen a raíz de los escombros, y surgen a raíz de la búsqueda de estos escombros y del desecho. Un desecho que en mi caso sirve para la construcción. A la hora de analizar lo que podría ser la influencia de Goya en mi trabajo, yo creo que si hay algo que puede marcar una influencia o algo que una, sería esa especie de crítica social, esa especie de crítica a veces sutil y a veces puesta en un segundo plano, en el que si haces una lectura en fondo ves como al final hay una crítica hacia lo que nos está rodeando y hacia el momento que estamos viviendo. Goya, en el momento histórico en el que vivía, realizó múltiples trabajos en los que criticaba mucho todo lo que estaba pasando en los diversos estratos sociales y en los diferentes acontecimientos que estaban sucediendo. Muchas veces él utilizaba la sutileza y la ironía, más que la sutileza y la ironía, diría yo, a la hora de criticar. En mi caso, yo creo que también esa especie de
de modo de criticar, no directamente, sino en un segundo plano, también puede estar presente. Ya que a mí, al usar los trampantojos y al usar esta especie de cuestiones teatrales, creo que es un modo de realizar una crítica desde una especie de segundo plano. En primer plano nos atrae lo estético del trabajo, nos atrae las figuras que se representan, y cuando realizamos la lectura es cuando vemos realmente la crítica que se está realizando en esa tipología de obra. Así que podríamos decir que si hay algo de influencia es en eso, ¿no? Goya, sobre todo, aparte marcó en su momento una contemporaneidad, rompiendo muchos esquemas también estéticos. La pintura, ¿no?, se les considera como el primer pintor moderno. Y eso también es algo que me gustaría a mí poder introducir en mi trabajo, ¿no? El seguir rompiendo los moldes y ir rompiendo las estéticas o las preestablecidas. De hecho, en mi trabajo siempre hablo de cómo lo que nos rodea no es eterno, inamovible, cómo todo puede caer y puede cambiar y puede